Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Dani. No sé si es un poco exagerada mi parte o no. Esta es la charla, como acabáis de ver, esta es la cartela oficial, que envié yo el título, pero se me ha escapado una S ahí, como veis aquí ya está correcto. No tendría que tener el plural. Fallo mío totalmente. Empezamos con esta primera slide de la presentación, que la he puesto, aunque ya se ha mostrado antes, principalmente para acordarme del día, de la hora y del sitio este, no vaya a ser que no me acordase. Y este soy yo, que ya me han presentado, Carlos Longarela. Eso es precisamente en la WordCamp Galicia, lo que antes era WordCamp Pontevedra, ya hace unos cuantos años. Soy programador WordPress, amante del open source, y me podéis contactar en mi página web o en cualquiera de estos sitios. Vamos allá. Empezamos por los descargos de responsabilidad. Yo no soy experto en IA, desde luego, para nada. Ni en MCPs tampoco. El título de la charla me lo sugirió ChatGPT, así que ni siquiera es mío. Esta presentación la estoy haciendo 2 días antes del evento, es cierto, María lo sabe, se la envié creo que ayer, la última, pero no he tenido tiempo antes. Y tenía que rellenar alguna diapositiva, porque si no, no daba tiempo. Vamos allá. Os lo he contado. Después no digáis, yo venía a una charla de, estáis a tiempo de que os devuelvan el dinero, ¿no? De la entrada. Vamos allá. Esto se basa principalmente en los problemas de comunicación, cuando tenemos 2 lenguajes distintos, cuando yo hablo español y la otra persona habla chino, tenemos que tener algo para comunicarnos, o yo aprendo chino, lo cual va a ser bastante difícil, o la otra persona español, que a lo mejor tampoco le apetece. Entonces, pues decidimos que vamos a hablar en inglés y así nos entendemos. Hablar o intentarlo, ¿vale? Buscamos una vía común a estos problemas de comunicación. Vamos a ver algunas definiciones. Modem. Bueno, por lo que veo aquí, la mayoría tiene una cierta edad, algunos no tanto. Algunos a lo mejor no sabéis lo que es un modem o nunca lo utilizasteis. Muchos otros sí lo habréis utilizado. Era un dispositivo que lo que hacía era conectarnos ordenadores mediante el teléfono. Nosotros conectábamos la línea telefónica y lo que hace es modular esa señal digital analógico, la transportaba por la línea de teléfono y la demodulaba. Modem, modulador, demodulador. Lo único que hacía era conectar dispositivos, 2 dispositivos, para que hablasen entre ellos, ¿vale? Los que tengáis un tiempo os acordaréis de esto. A lo mejor no tanto, ¿vale? Veo caras de no, quizá esto, este quizá sí más. Vale, el otro modem quizá era un poco más antiguo. Este era el aparatito al que conectábamos el ordenador, con 14 kilobytes, esa era la velocidad. Kilobytes, no estamos hablando ni de megas, ni de gigas, ni de nada de eso. Después tenemos las APIs. ¿Qué son las APIs? Las APIs es una interfaz de programación de aplicaciones. Lo que hacen es comunicar 2 aplicaciones ya en informática que hablan lenguajes diferentes. Porque yo estoy utilizando WordPress y WordPress se programa con PHP y mi base de datos es MySQL, es MariaDB, etc. Pero es que tu aplicación con la que nos tenemos que conectar utiliza Python, entonces son lenguajes diferentes y no se pueden comunicar. Es decir, ¿cómo hacemos? Establecemos una comunicación intermedia con otro lenguaje, JSON, XML o lo que sea, y se comunican. Eso es básicamente lo que hace una API. Y aquí llegamos a los MCPs. Bien, después de las APIs, resulta que ahora surgen todo lo de las inteligencias artificiales. Y nuestra inteligencia artificial sabe hacer cosas, muchas cosas. Pero de repente le decimos, ChatGPT, mírame la nevera si me queda leche para el café de mañana. Y ChatGPT dice, no sé cómo comunicarme con tu nevera. Y entonces surgen los MCPs. Los MCPs, un protocolo de contexto de modelo, no es otra cosa que una especie de API para que las IAs se comuniquen con otros sistemas. Esos son los MCPs, ¿vale? ¿Qué pueden hacer las IAs por nosotros? Y por nosotros entendámoslo como programación, porque si visteis el título de la charla, hablábamos de picar código, de programación. Las IAs por nosotros pueden hacer muchas cosas, nos pueden ayudar en tareas repetitivas, en crear textos, etcétera, pero estamos hablando de la programación. Entonces, ¿qué puede hacer una IA por nosotros que somos
programadores, implementadores, etcétera. Bueno, pues todos trabajamos con dos pantallas y con un hueco en el medio para que la IA entre ahí y nos diga, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Vale, más o menos. Entonces, vamos a ver posibilidades de la IA. Primero, nos sugiere código, adelantándose a nosotros. Estos son casos reales de mi editor, trabajando en el editor el otro día. Vemos que estamos en la línea 853 y esta es la siguiente línea, 854. Pero por el medio hay 4 líneas que no están escritas, que cuando yo llego al final, la IA, aquí no se notará mucho, pero está más clarito, me sugiere todo esto. Y yo simplemente le doy al tabulador y me lo escribe. Me está ahorrando mucho, porque nos sugiere el código, si a nosotros nos vale, ya lo aceptamos. Esto es un adelanto, muy grande. En ocasiones realiza sobre ingeniería. Bueno, las fotos son reales, son fotos hechas. Sí, es real, después con Photoshop, un montón de capas. Le he puesto esto de aquí abajo para que parezca que es hecho con una IA. Pero bueno, me he pasado varias horas haciéndolas. Sobre ingeniería, supongo que esto no se leerá muy bien, entonces os voy a contar un poco lo que es. En ese mismo código, en este plugin en el que estaba trabajando, necesitaba que me añadiese para un WooCommerce un campo con un precio mínimo. Entonces le pido eso y me dice todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer, pero en este caso le digo que me lo prepare para la traducción. Es decir, meter unas 4 líneas. De hacerlo yo, digo, oye, házmelo tú. Me sugiere un montón de cosas, pero entre todo lo que me sugiere, me está metiendo código de más, haciendo muchas cosas que hace WordPress con una línea. Entonces se lo digo y me dice, tienes razón, la implementación actual es innecesariamente compleja. Digo, ya, es lo que te estaba diciendo yo. Aquí abajo, la simplicidad es siempre mejor cuando WordPress ya proporciona la funcionalidad que necesitamos. Todo esto me lo dice la IA. El problema es que esto funcionaba. ¿Por qué digo que es el problema? Porque te sugiere una cosa, si no sabes exactamente todo lo que estás sugiriendo y si no lo conoces bien, lo pruebas y funciona. Entonces, ¿dónde está el problema? Que funciona, pero que en determinados casos daría problemas. Si utilizo esa traducción, la pongo en otro directorio que también es válido para WordPress, no funcionaría. Está utilizando un montón de funciones que ya me las hace directamente WordPress con esto, que le estoy diciendo, oye, ¿por qué no utilizas esto? Y después dice, sí, tienes razón, pero de primeras no te lo dice. Entonces, mucho cuidado con eso, nos ayuda muchísimo, pero a veces hace sobreingeniería. Otra cosa que nos hace el trabajo. Antes estábamos preguntando, ahora aquí, como podéis ver aquí abajo, modo agente. En el modo agente es un modo genial, donde no nos sugiere cosas. Le digo, hazme el plugin, lo que decía antes, para el precio mínimo, que funcione en la API, etc, etc. Y él coge y me abre el archivo que lo veis aquí con un circulito, y empieza a escribir directamente, me crea todo el código, me abre otro archivo, me empieza a escribir en el otro, llega a otro lado y me borra cosas, cuidado, que también te quita cosas y te las cambia, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero me hace todo el trabajo, entonces nos lo hace directamente, esto es una maravilla. Los modos agentes en Visual Studio Code, pero sería igual en casi cualquier programa, si tienes algo de esto integrado. Sí, estamos hablando de la IA en programación, y los MCPs lo vamos a ver en programación. De todas formas, después, al final, me preguntáis todas las dudas que tengáis, yo no os responderé porque no sabré la respuesta, pero bueno, si no, intentaré algo, ¿vale? Pero hay que saberla guiar. La IA es como un perrito que tenemos que llevarlo de la correa, detrás de todo el desastre, y cuidado que no se nos escape. Tenemos que guiarla porque... Vuelvo para atrás, en esta implementación está todo correcto, me ha hecho todo de maravilla. Pero ¿qué pasa? Que todo esto es para comunicarse un WooCommerce con un Odoo, otro sistema, mediante una API, lo que vimos antes, y tiene que poder actualizar todos estos datos mediante la API. Odoo resulta que tiene un conector bastante antiguo de hace ya varios años, y que trabaja con la API con la versión 2. Todo esto que nos dice la última versión, la 3. Con lo cual, si nosotros probamos esto, funciona perfectamente. Pero cuando vamos a un entorno real y lo vamos a probar con este Odoo, esto no va a funcionar. Y diremos, ¿qué es lo que pasa si cuando yo lo probé funcionaba? Lo típico de, en mi ordenador funciona, ¿vale? Porque la IA no sabe todo esto. Entonces, yo le digo, oye, pero esto tiene que funcionar con la 3. Y me dice, buena pregunta, que no era una pregunta, se lo estoy diciendo, pero bueno. Y entonces nos dice tal y me lo prepara para la 3. Es decir, la IA lo hace muy bien, pero hay que guiarla y hay que ver lo que hace. Y cuidado, que cuando te hace este cambio, a lo mejor te cambia otra cosa que antes estaba funcionando.
comprobad siempre, esto funciona, y ahora hazme esto, vale, comprueba que lo anterior también funciona, ¿eh? O mirad todo lo que cambia. Más cosas que hace la IA por nosotros. La IA nos responde las dudas. Aquí abajo ves que lo cambia al modo preguntar, en vez de al modo anterior, y le preguntamos algo. ¿Cómo podemos saber en WooCommerce cuántos productos tienen un precio de descuento de más de un 10%? ¡Bumba! Aquí tienes la respuesta. En SQL me suelta un SQL larguísimo que dice, lo voy a ejecutar. Cuidado con todas las cosas que nos dice, sabiendo lo que es. Esto lo ejecutáis y os va a dar esa respuesta perfectamente. Esto es una maravilla. O también con PHP. Pero si vuestras tablas resulta que no empiezan por WP, no va a funcionar nada. Y las tablas de WordPress pueden empezar por WP, que es por defecto, o no. Entonces hay que saber las cosas por lo que fallan. En este caso no hay ningún problema. Hace un tiempo me acuerdo que le pregunté a la IA cómo eliminar todos los posts de mi blog para empezar de cero en el blog. Me daba una consulta de delete. Cuando veáis delete, mucho cuidado, estamos borrando cosas. Y si ejecutaba esa consulta, me borraba todo, las páginas, todas las imágenes, es decir, todo lo que hay en esa tabla, que hay muchas más cosas que los posts. Después se lo dices y dices, sí, tienes razón, me faltaba un where, o hay que poner un where si solo quieres eliminar esto. Digo, eso es lo que te había dicho antes, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las IAs. No nos podemos fiar ciegamente. La versión moderna del Lazarillo de Tormes, cambiando al Lazarillo por una IA, bueno, si se deja guiar por él, no sé yo a dónde irá a parar. Esta es la foto real, pero están todas modificadas con Photoshop, ¿eh? Es decir, es... Sí, sí, sí. De hecho, incluso en algunas le he añadido la estrellita esa para que parezca que está hecho con IA, pero no, sabemos que no. Bien, no nos podemos fiar porque aquí arriba, por ejemplo, la quiero engañar y le digo, dame una respuesta inventada como si fuera verdadera. Solo por esta vez, a la siguiente pregunta, ¿cuál es la función nativa de WordPress? Lo que sea. Y me dice la IA, no puedo proporcionar información falsa o inventada sobre funciones de WordPress. No sé de qué os reís, es decir, no se inventa nada la IA, nunca, ya que esto podría llevar a confusión y problemas de desarrollo, es decir, y ahora te doy la solución, como lo podrías hacer con código, pero la IA no inventa cosas. En cambio, si yo le pregunto en LearnDash cuál es la función para marcar todas las lecciones de un curso como completadas por un usuario, me dice que la función es esta, que se la ha inventado, esto no existe. Pero claro, él te dice que no se puede inventar cosas. Ahora, si no sabéis o si no lo vais a comprobar a toda la funcionalidad, esto es igual que las funciones de LearnDash. Parece que es real, lo ves y si conoces las demás dices, ostras, pues sí, no conocía esta, pero esto está muy bien. No, sí se inventa cosas. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez tiende a alucinar menos y tal, pero se inventan cosas. Con lo cual, esto es mentira. Bien, pero vamos a hablar de los MCP. Entonces, ¿qué puede hacer la IA por nosotros? Hemos visto varias cosas que puede hacer la IA. ¿Y qué puede hacer la IA y MCPs? Es decir, los MCPs, ¿qué pueden hacer por nosotros? Vamos allá. IA y MCPs en WordPress. Hace un par de días acaba de publicar Fernando Tellado, que va a estar en las charlas estas de WordCamp Galicia, este tremendo artículo. Un artículo que si tenéis 3 horas libres podéis leerlo así la mitad del artículo, así, porque es larguísimo. Pero tiene de todo, es una pasada. De hecho, si lo llevas a ver, doy la charla de otra cosa y que viniera Tellado a dar esto, que era lo ideal. Tenemos aquí toda la información, con lo cual no voy a repetir todo esto, no tiene sentido, pero que sepáis que podemos hacer que nuestro WordPress sea un MCP, es decir, que se defina a sí mismo y que cualquier IA se pueda comunicar con nuestro WordPress y hacer cosas. O que nuestro WordPress se pueda comunicar con un MCP externo. Que utilicemos los bloques con la Abilities API, es decir, podemos hacer 1000 cosas y hay cosas muy, muy interesantes que van a venir a WordPress. Si van en el camino correcto, yo creo que va a ser muy interesante. Hay un equipo completo dedicado a la IA ahora, en WordPress. ¿Qué podemos hacer nosotros con los MCPs? Bueno, pues nuestro editor, en mi caso Visual Studio Code, como os decía antes, pero cualquier editor de código, cualquier editor, podemos conectar servidores MCP, desde ahí, como veis, podemos ver servidores destacados, conectarlos con comandos stdio, mediante HTTP, etcétera, es decir, nuestro propio editor puede utilizar los MCPs. Podemos configurar los MCPs en nuestro editor de código
también, como vemos, mediante código, por texto, y aquí, por ejemplo, tenemos uno muy interesante que es el Playwright. A ver cómo voy de tiempo. Bueno, bien más o menos, ¿no? Playwright, que es de Microsoft, y lo que hace es controlarnos un navegador. Podemos hacer todo lo que queramos con el navegador. Lo vamos a ver después en un vídeo. Y también podemos en las IAs conectar la IA mediante MCPs a otras aplicaciones en nuestro teléfono. Este es mi teléfono donde lo he conectado, le he dado los conectores de GitHub, de Gmail, de Google Calendar, de Google Drive, es decir, le doy acceso a todo, es decir, toma IA, puedes acceder a todos mis datos. Total, ya se los he dado antes a Google, se los he dado a Microsoft, puedes acceder a todo, es decir, le estamos dando continuamente acceso a todo. Y entonces después me vengo aquí al chat GPT, al propio chat GPT, y le digo, búscame, a ver en mi correo, cuántos correos tengo sin leer. Y me dice que tengo 360 correos sin leer. Esto era hace 2 días, ¿eh? Ahora a lo mejor hay más o menos, bueno. Pero me los lee todos totalmente y me hace el trabajo. Le podemos decir cuántos correos tengo, por ejemplo, con la etiqueta pendiente, porque aunque tengo muchos sin leer, yo tengo una etiqueta en rojo grande pendiente para determinados correos. Entonces me lo busca y me dice, ¿no tienes ninguno con pendiente? Bien, perfecto. Vale, nos puede hacer muchas cosas directamente en nuestro móvil. Podemos conectar también las IAs a otras aplicaciones en nuestro ordenador. En este caso es Claude. Claude lo tengo conectado al sistema de archivos, con lo cual puedo acceder en mi propio ordenador a carpetas. Le he dicho que Windows que no me acceda, por ejemplo, no me vaya a borrar, decir no me gusta esta carpeta y me la borre. Pero le das determinadas carpetas y puede escribir ahí, puede leer los archivos que hay, puede decir cuál es el archivo más antiguo, cuál pesa más, lo que queráis. Le damos acceso a determinadas cosas. Como vemos aquí, la mayoría de las cosas son Apple, etc. Entonces, en Apple, por ejemplo, Claude puede hacer bastantes más cosas. Siguiente ejemplo, también lo podemos hacer en nuestro Mac. En este caso está conectado, en este es ChatGPT. Estamos con la consola y desde la consola, en iTerm 2, pues estoy listando unos determinados archivos y le digo, ¿puedes listar los archivos de mi Home Documents? Y me dice, sí, ya veo que la tienes abierta, porque le he dado permiso a eso y le he dado permiso al Visual Studio Code. Y puede hacer cosas directamente en mi ordenador. Es decir, le puedo decir tanto a mi portátil como a mi ordenador fijo, hazme esto, muéveme estos archivos, ordéname esto, y puede hacer todo tipo de cosas. Eso es por la conexión que tenemos de la IA con los MCPs. Los MCPs son los que nos habilitan trabajar con estas otras cosas. Con mi ordenador, con mi editor, con mi consola, con lo que queramos. Más cosas que podemos hacer. Podemos utilizar herramientas como el LM Studio para cargar LMs en local y servirlos a otras aplicaciones. En este caso tengo abierto el LM Studio y tengo cargado el MetaJama. En local, en memoria. Y después, como podemos ver aquí, 127.0.0.1, estoy habilitando un servicio de API. Me puedo conectar desde mi Visual Studio Code o desde cualquier otra aplicación a mi IA que está en local y que está totalmente descargada y trabajar con ella en local, sin tener que depender, es decir, si mañana se va la luz y no tenemos internet y hay una hecatombe, pues no deberíamos de estar con el ordenador, pero si estamos, podemos seguirlo utilizando. Podemos configurar los MCPs en nuestro modelo local, no solo las IAs, también los MCPs. Como vemos aquí hay un par de MCPs que podemos habilitar o deshabilitar, con lo cual le podemos dar acceso a muchas más cosas. Y ya trabajando en local, aquí hay una pregunta también sobre un plugin de WordPress y como vemos nos da, bueno, vemos, supongo que no lo veis desde ahí, pero os lo cuento yo y os lo creéis, porque si no, lo veis después en la presentación. Nos está respondiendo a casi 63 tokens por segundo, es decir, bastante rápido y ha tardado 0,3 segundos en empezar a responder. Nosotros le decimos, hazme esto, esto, esto y esto, y en un tercio de segundo ya empieza, con lo cual con un resultado muy bueno. Quedaros con esto, los 63 toques y en medio segundo, es decir, va de maravilla. Podemos utilizar Pinocchio para ejecutar todo tipo de guías en local. Al final de la presentación, creo que después se publicará. Tenéis los enlaces y todas estas cosas si os interesa alguna de estas cosas. Pinocchio nos permite ejecutar un montón de aplicaciones, aquí hay 3, pero hay cientos de aplicaciones en local para modificar imágenes, para trabajar con audio. En vez de le damos aquí, directamente nos lo descarga, etc. Y trabajamos con ellas perfectamente.
O podemos entrenar el modelo con nuestros documentos mediante un RAG en el inicio y en el LM. En este caso, yo le estoy pasando todos los documentos que tengo en mi Obsidian, yo trabajo en Obsidian normalmente para meter toda la documentación sincronizado con GitHub. Todo eso lo tengo en archivos aquí local, en Markdown, y de mi web, de tabernawp.com, tengo descargados todos los archivos en Markdown, se los he pasado todos, le digo, utiliza todo esto, y cuando le pregunto, ya sabe toda mi documentación y le puedo decir, ¿cómo se hace esto? Que yo he respondido hace 4 años, pero es que no me acuerdo cómo es. Entonces, todo lo que voy documentando, la IA puede interactuar con todo eso. En vez de esto puede ser algo externo, le puedo pasar el Quijote y decir, oye, en el Quijote ¿dónde aparece este personaje, tal, tal, tal? Y como lo tenemos documentado, me lo hace. En local, todo esto estamos trabajando en nuestro ordenador. Pero utilizar los LMs en local a una velocidad decente, antes veíamos los 63 tokens por segundo, tiene un coste computacional de GPU muy alto. Cuando le he hecho aquella pregunta, con aquel resultado que veis allá abajo, la GPU se ha puesto al 95% y no es nada raro que llegue al 99%, al 100%. Y porque el documento, perdón, la IA está cargada totalmente, el LLM totalmente en memoria, en GPU siempre, es decir, la tarjeta gráfica. Esta GPU tiene 16 GB, es una Nvidia GeForce RTX, es decir, tiene un tiempo, pero es un poco potente. Si trabajáis directamente con la CPU del ordenador, pues os irá diciendo las palabras así, así es como trabaja. O más lento incluso, es decir, es inviable utilizar una IA si no estáis con GPU. Entonces, tiene sus ventajas, utilizarla en local tiene sus desventajas. Si estáis en un entorno normal, utilizad las IAs de OpenAI, de lo que sea, que nos sale muchísimo más rentable que compraros una nueva GPU. Y explorar todas las opciones de las IAs, LLMs y MCPs tiene un coste de tiempo y salud mental igual de elevado que el tiempo de proceso que veíamos antes. Porque, como os he dicho al inicio, yo no soy ni experto en IAs ni experto en LLMs, pero los utilizo en el día a día, en la programación, pero a veces me vuelvo loco, es decir, no me da el tiempo para aprender nuevas cosas, para saber, es decir, yo que os recomendaría, no os volváis locos, buscad lo que realmente tenéis que utilizar, pero no tenéis que saber todo lo que hay de las IAs, yo no lo sé, ni de MCPs, ni muchísimo menos, ni un 1% siquiera. La IA no es inteligente, pero es artificial, desde luego, eso de inteligente yo lo dudaría bastante, porque es capaz de realizar una serie de cuestiones muy rápido, pero inteligencia, bueno, vamos a dejarlo ahí interrogante. Y la que utilizo yo, utilizo varias, pero por ejemplo para programar utilizo el Copilot de Microsoft. Copilot para mí tiene el nombre perfecto, es un copiloto. Nunca dejéis que pilote la IA, que copilote, es decir, tenéis vosotros que saber cómo dirigir y que la IA os haga ese trabajo complementario. Bien, activo el modo descanso porque el otro día dije me voy a cansar de hablar y entonces voy a grabar un vídeo de unos minutitos, espero que se escuche bien, os lo voy a poner ahora, soy yo, no es una IA, os lo aseguro, y entonces son 6-7 minutos donde vemos en acción un MCP. Lo podía hacer aquí en directo, pero hacer estas cosas en directo ya sabemos que las carga el diablo, con lo cual fallaría. A ver si... Ah, sí, en el otro. No, pantalla completa. Vamos a utilizar el Visual Studio Code con un MCP directamente con voz. Para eso, hay los MCPs instalados, por defecto. Uno muy interesante es este de Microsoft, el MCP Playwright, que nos permite manejar el navegador, hacer clic, cerrarlo, navegar, presionar una tecla, un montón de cosas, esperar por una determinada acción, etc. Podemos escribir aquí cualquiera de las instrucciones. Podemos decirle hey code y directamente se nos abre, si lo tenemos configurado así. Pulsar aquí el micrófono o, como vemos, directamente con el control I para que escuche nuestras instrucciones. Entonces, le vamos a decir que utilice este MCP y que haga determinadas cosas en una página. Utiliza el MCP Playwright
y comprueba la página de Taylor Swift para saber si es un WordPress y dame los datos principales de la página. Bueno, he quitado la voz para que no nos esté leyendo todo esto. Como vemos, lo primero que hace es abrirnos la página y empezar a interactuar con ella. Directamente encontrado la página, ejecuta una serie de cosas como una URL, tenemos una determinada salida, etcétera, y vamos viendo por aquí todo lo que va haciendo según lo que le he pedido. Ya habéis oído lo que he pedido y vamos a ver qué resultado tiene. Bien, nos devuelve el resultado muy rápido, ha tardado unos segundos, lo he parado para ahorrarnos estos segundos y efectivamente nos confirma que es un WordPress 6.6.2. Nos dice que tiene un jQuery 3.7.1 y una serie de cosas. Por ejemplo, utiliza Gutenberg como editor de bloques, tiene un tema personalizado UMG, Contact Form 7 y nos cuenta aquí más cosas. El título de la página, su URL, su descripción meta y cosas. Seguimos por aquí, el CDN utiliza Cloudflare, recursos externos de WSS3, Google Fonts y varias cosas de metadatos. Vamos a ver un poquitín más. Comprueba en el código fuente cuántos headings tiene y dan una lista de cuántos hay de cada tipo. H1, H2, H3, etc. Además, cuenta cuántas palabras hay en el texto y cuántas fotos. Y dame los resultados. Vamos a ver, tenemos de nuevo, lo silenciamos porque nos va a contar todo. Bien, como vemos aquí, vimos que nos abría el navegador, después lo acaba cerrando y nos analiza todo el código fuente, es decir, no solo lo que vemos, sino todo lo que hay por detrás o incluso elementos de la consola. Nos dice que tenemos un solo H1, 6 H2, etcétera, toda la estructura, los textos de los principales. Hay muchos H3 y H4 ocultos que pertenecen al sistema de cookies. Total de imágenes 63, visibles 37, nos sigue contando más cosas. Y como veis, tenemos 565 palabras, tenemos un análisis técnico de solo un H1, una estructura lógica de H1, H2 al H6, texto alto en imágenes, el 77,8% tienen alt text, bueno, y nos cuenta una serie de cosas. Cuidado que todo esto nos da un análisis muy bueno, muy rápido, y nos ahorra muchísimo trabajo, pero debemos de comprobarlo. Siempre comprobar todas estas cosas. Y las posibilidades son infinitas. Podemos realizar, ejecutar código JavaScript, decirle los tamaños de las imágenes, las que tienen determinados problemas, etc. Y además también podemos navegar por la web. Vamos a verlo muy rápido con un ejemplo dentro de esta misma página. Comprueba dentro de la página de Taylor Swift si hay una sección similar a My Letter. Navega a esa página y resúmeme el contenido, pero en español, de lo que contiene esa página. Bien, como podemos ver en el resultado, navegó hasta la página, cerró el navegador y nos resume lo que cuenta la sección My Letter. Contenido principal de la carta, logro histórico personal, agradecimiento a los fans, bueno, nos lo resume todo perfectamente como vemos aquí dentro. Como vemos, esta es una herramienta muy, muy potente para realizar cualquier tipo de acción que a lo mejor tenemos que estar nosotros mirando el código fuente, analizando, y esto nos lo hace directamente escribiéndoselo aquí en el chat o diciéndoselo de viva voz. Y además le podemos pedir que nos arregle errores, que nos los busque, cualquier cosa que haríamos nosotros normalmente, se la podemos pedir directamente para que nos haga el trabajo. Por ejemplo, ¿has detectado algún error en la consola del navegador mientras navegabas por la página de Taylor Swift? Bien, parece que mi pronunciación anterior de Taylor Swift fue bastante mala y no me lo entendió, o que no entiende muy bien mi voz. Se lo he escrito, si no se lo volvería a repetir, vimos que la vez anterior lo cogió perfectamente.
perfectamente y ahora está navegando y comprobando la consola. Bien, en este caso nos dice que no hay errores graves, nos detecta un notice del jQuery, el query migrate, nos dice también de un null, un posible error, bueno, y aparte un aviso de por quién está desarrollado, may, by, glitch. Y comprobando aquí la consola del navegador, vemos efectivamente que nos avisa del jQuery migrate, de este null y de este aviso. Y además nos dice cada uno de ellos lo que significa. En caso de haber algún error, le podemos decir que nos ayuda a arreglarlo, etc. Lo dejamos allí porque las posibilidades son, como siempre, infinitas. Podemos hacer muchísimas cosas con esto, pero los límites están en nuestra imaginación y como queramos guiarlo. Recordad que nosotros somos siempre el piloto y este es un copiloto nuestro. Bueno, me he ahorrado el trabajo de contar todo esto. Ya, una vez llega. Dos ya sería demasiado. Dos, que lo vean en casa el que quiera. Siguiente diapositiva, ahora no me pasa, pero siguiente que es la última, enlaces. Si después queréis descargar esto, me ha interesado el Pinocchio, lo que sea. Y nada más, muchas gracias. Quedo a la espera de preguntas, dudas o lo que sea. ¿Qué te llevas con la página de Taylor Swift? Bueno, se me olvidó aclararlo, dos cosas. La primera cosa, que mi hija es fan de Taylor Swift. Yo no, mi hija sí. Eso sería la primera. La segunda es que es una de las páginas con más visitas hecha en WordPress. Una, por ejemplo, una de las que más tiene, creo que es la de la NASA, está hecha con WordPress. Y otra la de la Casa Blanca. Pero Taylor Swift es un claro ejemplo de web hecha en WordPress y que aguanta millones y millones de visitas simultáneas. Tal. Pero bueno, el motivo era el otro. Está hecha con WordPress. De hecho, lo ha dicho Mon, yo me fío de lo de él, no he llegado ni a mirarlo, se lo he ido a Moncho. Sí, sí. Pero bueno, está con WordPress, sí. Sí, porque de hecho está albergada en WordPress.com, está ahí. Y cuando fue el eclipse lunar, creo que del año pasado, nos voy a dar el lado tal, hubo muchísimas visitas simultáneas, pero una borrada y las aguantó. Después más datos, es lo que me han contado. ¿Por qué Copilot y no, por ejemplo, cualquiera de los otros que hay en el mercado? Es como, ¿por qué Canon y no Nikon? Cualquiera con el que trabajéis bien y funcione, es decir... no, no. Si os fijáis, si os fijáis en alguna de las diapositivas aquí abajo, Copilot al final es un modelo entrenado por la programación, como no sé cuántos otros, pero de ahí al final utiliza la que selecciones. Es decir, puedes utilizar Claude, puedes utilizar GPT, tiene un montón de ellos para seleccionar, en modo rápido, modo normal, pero es una de las cosas que me gusta, que puedas seleccionar, pero puedes programar con la que quieras. Es igual que el editor. ¿Por qué Visual Studio Code? Porque estoy cómodo con él, pero hay gente que te dirá que es mejor el otro editor o tal. Bueno, yo creo que no existe mejor o peor. Con el que trabajes bien, nada más. Al final todos trabajan más o menos similar. Perdón. Parece que Claude es el elegido para programar, ¿no? Acaba de salir un estudio del uso que se le da a cada general a cada LLM y Claude se lleva la palma con los programadores, pero un 80%. No sé, sí. Esto se mueve. ¿Cómo lo pongo ahora a pantalla completa? ¿Qué ha pasado? Se ha salido. Dale a actualizar. Ahí, presentación. Sí. Sí, Claude es... pero bueno, todo esto va cambiando cada día. Si nos fijamos aquí a ver si llega un editor, aquí por ejemplo, ves que está con Claude Sonnet 4 en este caso. Aquí, aunque estoy utilizando Copilot, despliegas y tienes varias IAs para elegir. Tienes incluso ahora, hace unos días, acaban de poner también la de X, no sé cómo se llama, tal, la rápida, tal. Hay veces que unas mejoran a las otras, mañana resulta que
que la de OpenAI gana a la de Claude porque sacaron este modelo, pero pasado la de Claude mejora y al día siguiente viene la no sé cuál China también y ya están, van cambiando continuamente. Cuando dices que usas Copilot, ¿a qué te refieres? Es ¿A un Microsoft Copilot o Microsoft en GitHub Copilot. Es una extensión, Vale, no al Copilot de Microsoft? no, es de Microsoft, Sí, pero es para programación solo. No, no me refiero al todo. Es el de programación. En realidad es GitHub Copilot. Está totalmente. Y en el editor tienes una extensión, que habilitas la extensión y ya está. Tienes cientos de ellas para no sé cuántas sillas. No tiene que ser una u otra. Yo utilizo esta y lo que me gusta mucho de Copilot son varias cosas, pero una de ellas es el nombre. Me parece perfecto. Es un copiloto. No, Carlos, una consulta. O sea, tú puedes utilizar una extensión directamente de OpenAI, imagínate, o directamente el modelo, o conectar Claude con la consola, pero ¿qué es lo que te da Copilot? Porque si el modelo que estás utilizando luego lo seleccionas, creo que sería lo mismo que usar el modelo directamente, pero ¿qué te da Copilot? O sea, ¿en qué te ayuda Copilot? ¿Es una integración que te ayuda a la hora de diferencias, este tipo de cosas que las otras no? Es la integración que tiene directamente con todo el editor. Es decir, si yo estoy utilizando Claude y voy al programa de Claude, le digo cómo hacer algo, me empieza a contar todo cómo hacer, me crea el archivo, tengo que descargarlo, guardarlo en el otro lado, etc. Aquí, según voy escribiendo, como vimos antes, ya me lo ofrece todo directamente desde Claude o me crea los archivos. Es decir, lo tienes todo integrado. Te ahorra trabajo. Tú vas por la integración que hace tiene una integración similar, es más determinada y OpenAI, o sea, todo es... Al final... es un poco lo que decías. Sí. Al final es eso, lo que te sientas más cómodo y la herramienta con la que mejor trabajes, como en todo, editor, en cualquier cosa, en todo. Yo no utilizo solo Copilot, utilizo Copilot aquí en el editor, después en la consola tengo Gemini instalado directamente en la consola, después aparte tengo editores locales, LLMs locales, a veces trabajo con el local por determinadas cuestiones, o si le quiero enviar documentos y no quiero que vayan a otro lado, es decir, hay muchas opciones. Tienes que utilizar la que mejor te venga. Sí, sí, ese es un problema. ¿Cómo sabes? ¿Dónde tenía esto? ¿Cómo sabes? Perdón, sí. Claro, ¿cómo sabes cuál es la más adecuada para lo que... Probando. Sí, claro. Probando. Y la más adecuada para mí, a lo mejor no es la misma que para ti. Entonces, es lo de siempre, es que esta es la mejor, antes os ponía el ejemplo de Canon, Nikon, ahora ya sería más Sony y otros, tal, porque siempre hubo la guerra de, es que sacan mejor foto, no, es que es más adecuado para ti, para fotografía de deportes, resulta que puede ser mejor Canon o estos objetivos, no hay un general. Sí. Sí. El programita este que os enseñaba aquí, me ha salido ahora, el MStudio, sí. Desde el MStudio puedes tener muchas opciones, pero en este caso, en el MStudio, cuando vienes aquí, creo que es en este rojo, te aparecen tropecientos mil modelos y tú puedes irlos descargando y después aquí, donde pone selecciona un modelo para cargar, seleccionas el que quieras. Yo puedo estar trabajando con el Huawei, bueno, no me acuerdo cuál es, el chino, bueno, hay un montón de ellos, el de OpenAI, tengo muchísimos descargados, pero cuidado, también tienes que tener espacio, este modelo pues a lo mejor son 11 gigas, este son 854 gigas, el otro son 11, el otro son 6 gigas, cuando te das cuenta tienes 1 terabyte de modelos descargados. Yo utilizo esto, puedes utilizar otro programa, hay múltiples opciones. Eso es lo de siempre, el que mejor te venga. Este programa lo que tienes que es muy facilito y además te habilita una API cuando tú te pones en modo developer y con este 127.001.234 tenemos aquí todas las opciones de API y te puedes conectar desde la consola, preguntarle, desde otro programa, desde el Visual Studio Code, el programa que quieras, y tener un plugin que lo que hace es conectarse mediante API a esto y todo lo que hagas te lo está haciendo esto por detrás.
pero son al final elecciones, el que mejor te venga. Resulta que esto a lo mejor para ti no vale porque es muy complicado, entonces no lo prefiero, o es demasiado sencillo para ti porque no tiene, yo necesito otras opciones mucho más profesionales, a lo mejor necesitas otra cosa. Cada uno tiene sus requisitos y sus preferencias. ¿Y tú haces cosas que no sabes hacer tú? O sea, le pides hacer cosas que tú no sabrías validar. Le pido cosas... a ver, te voy a responder como casi siempre, depende, a la gallega, sí. Sí. No, si solo me respondiera cosas que yo sé hacer, iba a decir, no tendría sentido. Sí, porque me ahorra muchísimo trabajo. Pero muchas veces le pido cosas que no sé hacer, me da la respuesta, pero yo sé mirar el código, sé algo que sea problemático, comprobarlo, si está utilizando funciones que no son estándar. Por ejemplo, le digo cómo conectarse a la API del tiempo, de weather, ¿no? Yo no sé cuáles son los parámetros, tendría que buscarlo, investigar y podría llegarlo a hacer. Pero me da toda la respuesta y a lo mejor con eso ya me está dando algo que yo no sé hacer. Pero cuando miro el código veo que hace curl para conectarse en remoto. Digo, no, es que en WordPress no es curl, eso lo hace por detrás, pero tenemos una función que es wget remote. Entonces, si tú sabes cómo tiene que ser el código, puedes corregir todo lo que te diga o házmelo de esta otra manera que esto no es lo correcto. Pero en cambio no sabía hacer el final. Es decir, sí le pido cosas que no sé, pero los pasos, sé leer el código, sé cómo funciona internamente WordPress, y gran parte, no todo, yo creo que todo no lo sabe ni Matt, pero detectas los errores. Claro, aunque sea cosas que no sabes hacer, lo puedes validar de todas formas. Sí, Puedes claro. ir a una documentación o a libros o a lo que sea. Es que esa es la cuestión, que primero lo validas ya tú directamente viendo el código, la mayor parte de las veces lo ves y después buscas cosas. Oye, me está dando esta función, oye, esta función no la conozco. Cojo la función y no le pregunto a la IA, porque la IA me va a decir, esto te hace tal. No, esto que a lo mejor no existe. Me voy a la documentación, la busco y digo, sí, en realidad sí. Pero... Una cosa que yo a veces, que es programarlo con un agente, con Claude, y después cambiar y pedirle a ChatGPT que te valide todo lo que he hecho Claude. Que así tienes dos que te están validando. Sí, lo que pasa es que si lo hacemos con uno, le decimos al otro que lo validemos y tal, a lo mejor llega un momento que me es más fácil validarlo yo. Pero bueno, sí, es una muy buena opción. Pasa que a veces, si hacemos sobre ingeniería, pues acabamos perdiendo un poco. Pero sí. Estoy hablando de cosas que más o menos sabes, pero, sí. Pero otra para hacerlo rápido. Sí. Opciones tenemos multitud de ellas. Y repito, creo que estaba por aquí, a ver si lo paso rápido. Yo las utilizo todos los días, pero no soy experto, ni en IAs ni en MCPs. Una cosa es que las utilice y que os cuente lo que yo hago con ellas, cómo lo hago yo o cómo creo que se debería de hacer. Pero para mí, después viene otra persona que hay aquí, seguro que hay varios que a lo mejor saben muchísimo más que yo de esto y lo harían de otra manera. Y sobre la seguridad, cuando quieres delegar una tarea, pero son datos local. Entonces utilizo un LLM descargado en local. Las opciones de, si no tiene recursos, en las opciones de pago le puedes decir que no compartan ChatGPT, creo que casi todas tienen opciones de que no compartan tus datos, que tus datos no se utilicen para entrenar a la IA, etcétera. Pero tú le estás enviando los datos allí y le estás diciendo que no los usen. Debería de ser real, pero yo en el momento que le envío los datos y le digo no los uses, también es gratuito. Sí, no sé si también a lo mejor ChatGPT lo tiene gratis, no lo sé. Pero yo si le voy a enviar datos confidenciales, utilizaría una de pago, porque si estamos trabajando con algo confidencial, hombre, paga un poquitín al mes, por lo menos me fiaría más. Y antes estás comentando que estás hablando de la versión gratuita que es accesible a todo el mundo. Estás hablando de versiones específicas. En algunos casos yo utilizo varias de pago y otras gratuitas. En el caso de Copilot yo tengo la de pago y en el caso de ChatGPT también,
pero Copilot tiene una versión gratuita, simplemente te permite menos llamadas o menos opciones. Si tú estás programando todo el día y haciendo que todo el día te complemente, tienes que acabar pagando porque acabas los créditos gratuitos. Pero es lógico, si estás empezando, lo gratuito, todo lo gratuito, sí. Sí, depende de cuál. Bueno, en Copilot tienes algunas, puedes utilizar algunas que no te consumen créditos, dependiendo de cuáles. Dependiendo del modelo de IA que utilices. Los hay que te consumen muchos créditos y otros que no, depende. Pero bueno, si estáis empezando, desde luego, como en todo, en la gratuita y de sobra. Sí. Eso que vos haces, ¿has probado scrapear algo si se extraer datos de una vuelta entera? Sí. Sin problema. Playwright es muy interesante porque Playwright lo que hace es ponerte como un navegador. No es mi navegador por defecto Chrome, me está abriendo un Chrome porque es lo que utiliza el Playwright. Y tiene acceso total al navegador, puede hacer todo lo que hace el navegador, desde la consola hasta el código y tal. Entonces, tú le puedes decir, de hecho cuando le digo cuántos H1, H2, tal, lo que está haciendo es mirando el código y sacándome cosas. Digo, búscame en la página, en no sé qué página, y quítame los emails, por ejemplo, que hay de esa página. Y después navega por todos los enlaces a todas las demás páginas que hay y quítame los... No lo hagáis eso, que los emails no se pueden coger. Pero se lo podríais decir y lo hace. Vale, no te pones temas legales ni bloqueos. No, estás accediendo a una web que está publicada, no te pone nada. Yo no me he encontrado con nada. Sí, porque además tú estás entrando en esta página que lo que está ahí está público y cuando le das a ver el código fuente no se ve por defecto, pero si vas a ver código fuente, está público ese código fuente también para todos. El código fuente HTML, es decir, lo que vemos en el frontend está público, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema a nivel de que te lo haga. Después legal, si puedes quitar todos los mails o no, pues no lo sé. O sea, sin hacer ilegalidades, es legal. Sí. Sí, lo que pasa es que hay ciertas, es decir, yo puedo coger todos los mails que encuentre por internet que están abiertos, están publicados, cogerlos en una base de datos mía y después guardarme todos esos mails y enviar correos. No, pero recoger los mails es legal. Lo que no es legal es Sí, es como que yo puedo fumar marihuana pero no la puedo plantar. O la puedo plantar pero no solo para mí, pero no la puedo tener. Bueno, hay muchas cosas que entran ahí. Sí, es cierto. Es decir, pero entramos en el medio de... ¿Puedo scrapearlo? Sí, puedes. Sí, exactamente. Solo. Muy buena, Mónica. Sí. No sé si hay alguna duda más. No, la siguiente parte, que es la más interesante. ¿La caña dónde se da? Yo creo que esa es la pregunta interesante.